Te saludo el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Hoy vamos a hablar sobre unas medicinas de uso muy frecuente en pacientes hipertensos, en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, en pacientes que tienen diabetes e insuficiencia renal. Voy a hablar sobre medicamentos parecidos a enalapril, lisinopril, losartán, valsartán, candesartán. Son unas de las medicinas más antiguas para la hipertensión arterial y que han demostrado que su uso disminuye los infartos, disminuye los derrames cerebrales, disminuye la insuficiencia renal crónica y también la cardiopatía hipertensiva. Hablo de hipertrofia ventricular izquierda y también inclusive las arritmias que vienen a consecuencia de esto. Ambos medicamentos, hablo de enalapril, lisinopril, captopril, pertenecen a un grupo llamado IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y por otro lado, los ARA2, losartán, valsartán, candesartán o mesartán, son antagonistas de receptores de angiotensina. Como verán, ambos grupos medicamentosos terminan con el nombre de angiotensina, porque ambos grupos farmacológicos intervienen en nuestro cuerpo bloqueando el efecto negativo perjudicial de unos péptidos que son sobre todo la angiotensina 2. Es por eso que como ambos grupos farmacológicos, enalapril o losartán, encabezando esta lista, actúan sobre el mismo curso de la hipertensión arterial, los efectos beneficiosos son similares. Cuando han reunido y comparado una gran cantidad de estudios con los IECA, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, y lo han comparado con los ARA2, se ha encontrado que puede ser que los IECA disminuyan un 10% más los riesgos totales de infarto o de cardiopatía isquémica. Y por eso se plantea que cuando el paciente es isquémico, nuestros pacientes tienen un infarto, tienen angina de pecho, lo ideal sería que tomara un IECA. Y repito, enalapril, lisinopril, cualquiera de ellos. Realmente acá, hola Sobita, es un efecto de grupo. Hicimos eso cuando cualquier medicamento que pertenezca a ese grupo farmacológico va a tener ese beneficio. De igual forma los ARA2 tienen efectos similares en la presión arterial. Se han querido comparar ambos grupos farmacológicos en cuanto a potencia y realmente no hay grandes diferencias. Sí hay que decir que en los últimos ARA2, donde se destacan el olmesartán, el valsartán, el candesartán, sí tienen una potencia mayor o tal vez un efecto protector antihipertensivo mejor o más prolongado que el primer ARA2, que fue el losartán, cuya vida media es de 12 horas aproximadamente. Cuando uno manda un fármaco antihipertensivo a los pacientes, trata de que, en primer lugar, darlo una vez al día. En segundo lugar, que tenga la menor cantidad de efectos adversos y que ninguno de ellos sea grave. También que, por supuesto, haya tolerancia. Y algo importante en nuestro país y en todos lados es la economía. Desde el punto de vista económico, en general, los IECA, enalapril, lisinopril, sulfenopril, son más baratos que los ARA2 de forma general. Sin embargo, siempre en cada grupo se destaca un fármaco que tiene un poco más de potencia, tiene muchos estudios científicos y que esos estudios científicos se ha invertido una gran cantidad de dinero y al final por eso ese fármaco, que tal vez ya tiene más de 15 años o 20 en el mercado, no logra bajarse de precio. Y por eso muchas veces, aunque uno sepa que ese fármaco es muy bueno, no lo logra prescribir a un paciente porque el paciente simplemente no lo puede tomar. Si usted es hipertenso y tiene que tomar un medicamento que no puede costear, va a terminar dejándolo. Y por eso uno como médico debe ser claro con los pacientes y también el paciente con uno. Doctor, ese medicamento no puedo comprarlo permanentemente. Entonces uno tiene que buscar realmente ajustar el coste económico que lleva un medicamento para la hipertensión, que es una enfermedad crónica, para cada paciente. La mayor parte de los pacientes con hipertensión no logran controlarse con un solo medicamento, hay que dar 2 o 3 y entonces el costo se incrementa más en los pacientes. Tanto estos medicamentos, lisinopril, enalapril, que son los IECA, como los ARA2, los losartán, valsartán, etc., van a disminuir
los ACV hemorrágicos, isquémicos en los pacientes, la aparición de hipertrofia del ventrículo izquierdo y también de insuficiencia cardíaca, van a disminuir el riesgo de que los pacientes hipertensos y también diabéticos hagan algo que se llama proteinuria e insuficiencia renal. De modo que, si usted quiere prevenir esto, puede darle un IECA o un ARA2 a su paciente. Si usted me está viendo y lo está tomando uno de los dos fármacos, le diría que es lo más normal. Prácticamente, todos los pacientes hipertensos deberían de tomar como parte de su tratamiento básico un IECA o un ARA2, a excepción de mujeres jóvenes en riesgo de quedar embarazadas, porque ambos grupos farmacológicos son capaces de producir malformaciones genéticas en los niños cuyas madres están tomando estos fármacos durante el embarazo. Y por eso que por prevención no prescribimos ni IECA ni ARA2 a ninguna mujer joven en edad fértil. Entonces, para hipertensión, ambos grupos son beneficiosos. Ya como dependerá de cuál a usar, sobre todo si usted ya tuvo tos con captopril o enalapril, le va a dar tos cualquier medicamento que termine en pril. Si le da tos, automáticamente la opción es un ARA2, valsartán, losartán, etc. Porque ellos no dan tos. Digamos que esa es la diferencia más importante en cuanto a efectos adversos. Y los IECA pueden dar tos de un 6% a 10% de las personas, es decir, de 10 personas a una. Y los ARA2 prácticamente es 1%, muy bajito. Y muchas veces también, entonces, ¿qué pasa? Uno como doctor no quiere que el paciente tenga un efecto adverso. Y tal vez indica de un solo un ARA2, aunque nunca probó el IECA, ¿no?, que era más económico. Eso suele pasar. Pero en cuanto a disminución de riesgos, decía, de hipertenso, de infarto, ambos grupos protegen al paciente hipertenso, sobre todo porque controlan la presión arterial. Si usted toma cualquier medicamento de estos y no está controlado, igual le da un infarto. El beneficio más importante es porque controlan la presión arterial. Si se la controla, va a estar bien. Y recordemos que hablamos de presiones arteriales menores de 130 con 80 para decir que estamos bien y con poca probabilidad de que tengamos una crisis hipertensiva y que terminemos en un hospital con una crisis. Otro aspecto que quisiéramos tratar de estos medicamentos es cuando los pacientes tienen complicaciones cardíacas. Una de las más iniciales del corazón es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hablamos de un corazón con sus paredes gruesas. Ambos grupos farmacológicos revierten la hipertrofia de forma similar, siempre y cuando controlen la presión. En cuanto a la evitar o si el paciente ya tiene un infarto y tiene insuficiencia cardíaca, ambos grupos farmacológicos, tanto los IECA como ARA2, protegen y revierten la dilatación del corazón, la mala función ventricular, son capaces de revertir algo que se llama remodelado. Entonces tienen ese beneficio. Y en cuanto a mortalidad, la mortalidad se reduce cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, más o menos ambos grupos, de un 10 a un 15%. Dice Lili Núñez que ya lleva 8 años tomando enalapril y no tiene tos. Excelente. Yo vi un señor ayer en la consulta que toma lisinopril 40 miligramos al día, que es la dosis máxima, y no tiene tos y está bien controlado. Es como todo. Hay personas que con 10 miligramos de enalapril le da tos a los 2 días y otros toman dosis máxima y no. Eso depende de cada persona. Entonces seguimos hablando más de estos grupos farmacológicos. Hoy estamos hablando de forma general de los IECA, donde el líder es enalapril, y los ARA2, donde uno de los medicamentos que más estudios tiene es losartán. Pero hay otros fármacos que se han ido desarrollando con el tiempo, olmesartán, valsartán, y estos fármacos que se han ido inventando, que tienen más potencia, han tratado de perfilar más los pacientes y se han hecho estudios en pacientes ya hipertensos con complicaciones. Por ejemplo, hay estudios de olmesartán hechos en pacientes diabéticos con nefropatía, con daño renal. Si el paciente con daño cardíaco importante y diabético y renal crónico, usted por el uso de estos fármacos para la presión baja mucho la presión, es posible que cause a veces más daño. Por eso a veces es importante, siempre es importante ver al paciente como un paciente general, integral, como un todo,
en donde, por supuesto, normalizar la presión es válida porque es hipertenso. Buenas noches, Fabio. Pero hay grupos de pacientes de mucho más alto riesgo, en donde a veces no podemos llegar a buscar una presión arterial muy baja, ¿ok? Creyendo que entre más bajo, mejor. Acá en la presión no se cumple eso. En la presión arterial, cuando bajamos mucho la presión, un paciente de alto peligro o que ya tuvo infarto, derrame cerebral, muchas veces podemos empeorar su enfermedad previa y entonces no se aconseja un control estricto de la presión. Y me refiero estricto a bajar la presión a menos de 120/60. No debería ser. No debería ser. Puede ocurrir porque esto no es matemático, que yo doy 5 miligramos de enalapril y bajo 2 puntos, o doy 50 de losartán y bajo 4 puntos. Eso no es así. Cada persona responde a su forma. Vamos a hablar de los pacientes ahora que ya tuvieron un derrame cerebral por hipertensión. Cualquiera de estos dos grupos farmacológicos pueden reducir de nuevo una recurrencia siempre y cuando controlen la presión. Cuando el paciente ya tiene insuficiencia renal, tiene creatinina alta, no podemos brindarlo si la creatinina es más de 2.5, porque prácticamente creatinina de más de 2.5 ya es muy poco probable que brindar uno de estos fármacos, de estos grupos farmacológicos, logre frenar la enfermedad renal crónica severa, porque ya prácticamente una creatinina de 2.5 es una enfermedad crónica severa renal, irreversible. Y entonces ahí, si el paciente es diabético hipertenso y lo está tomando enalapril, por ejemplo, y con los años, por la evolución de una mala diabetes controlada, de hipertensión mal controlada, él empieza a desarrollar insuficiencia renal, el medicamento debe mantenerse, porque disminuye esa progresión, ese empeoramiento. Y si llega a 2.5, 3, no se lo quito. Porque no es el medicamento el que ha empeorado eso, es simplemente la progresión de su enfermedad renal crónica. Y en ese caso yo podría creer que aún le puede dar cierto beneficio y que si no estuviera tomándola, la creatinina hubiera subido más rápido en los años que pasaron, ¿ok? Pero es diferente a que si ese paciente viene a mí por primera vez a mi consulta y está tomando cualquier otro medicamento que no sea ni ECA-NR2 y ya tiene la creatinina en 2.5, no vale la pena iniciarle este grupo farmacológico, porque ahí ya no va a funcionar. Otro dato importante es que estos pacientes renales siempre hay que hacerle exámenes de potasio en sangre. El riñón, nuestros riñones son el órgano que regula los niveles de potasio en sangre. Si sus riñones están buenos, el potasio va a estar normal entre 3.5 a 5. Así es, da igual lo que usted coma. Pero cuando ya el riñón empieza a perder su función de regular el potasio, empieza a elevarse, y más en los pacientes diabéticos y que tienen daño renal con creatinina alta. Si yo estoy tomando mi paciente un ECA-NR2 y el potasio está en 5, posiblemente no pueda comenzar a darle ECA-NR2. Si ya lo está tomando y yo estoy buscando una protección renal de ese medicamento porque tiene el paciente pérdida de proteínas, que es una indicación, la creatinina está a 1.5 y yo sé que esto me está ayudando, hay que mantenerle estos medicamentos, irbesartán, losartán, enalapril, mientras el potasio no llegue a valores de peligro. Absolutamente no a potasio arriba de 5.5, y con 5 potasio hay que pensarla, porque sí tiende a subir, sobre todo con filtrados glomerulares de menos de 45 mililitros por minuto. Eso es para los médicos. Un dato importante, la proteinuria. En todo paciente diabético hipertenso, o hipertenso solo, o solo diabético, como parte de sus pesquisajes de insuficiencia renal o de daño renal asintomático, debe hacerle una creatinina y una albuminuria. Detección de albúmina, que es una proteína en la orina. Puede hacer inicialmente algo que se llama microalbuminuria, que es un examen de rutina, o uno que es de duración de 24 horas, donde el paciente tiene que recoger la orina de 24 horas y ahí medir cuánta proteína perdió en 24 horas. Lo normal es que no perdamos proteínas por la orina. Cuando perdemos proteínas por la orina es porque hay un daño renal. A veces hay personas que por una infección urinaria, una pielonefritis fuerte,
intensa tienen proteinuria, porque es un daño directamente a la nefrona, ¿ok? Pero en casos de sin infecciones, donde no hay un trauma, donde no hay nada, y yo estoy claro que lo que estoy buscando es daño renal por la diabetes que tiene el paciente o por la hipertensión, cualquier grado de proteinuria me debe dar mi sospecha de que este paciente está mal controlado el azúcar, de que este paciente tiene mal control de la hipertensión, y yo debo hacer un mayor esmero, ¿no?, en diagnosticar esto, cómo está el azúcar, cómo está la hipertensión arterial. Y ahí es obligatorio usar estos medicamentos, los IECA y los ARA-2. Hay estudios con todos ellos, el enalapril, con el sinopril, con perindopril, de los IECA, y también en ARA-2 hay muchos estudios con irbesartán, con valsartán, con losartán inclusive, ¿ok? Y que sí, ambos grupos farmacológicos son capaces de frenar el daño renal. Entonces, en resumen, creo que ya estoy terminando, me parece. Me falta efectos adversos. Ambos grupos farmacológicos en hipertensos son capaces de disminuir la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio, los ACV, la enfermedad renal crónica también severa. Efectos adversos sobresalen en los IECA la tos. La tos es reversible, usted retira el medicamento. Y yo tuve una vez un paciente que duró 3 semanas con tos. La mayoría de ellos son 5 o 6 días y es reversible. La tos de los pacientes que tienen IECA es una tos seca. Como tienen en la garganta, la pelucita, la gente anda haciendo así, como yo ahorita, que es porque ya estoy perdiendo la voz. Entonces, me decía que da una tos que es irritativa, seca, muy molesta, el paciente lo vuelve loco, entonces hay que quitarlo. Ahí no hay que enredarse demandando miel de abeja, limón con no sé qué cosa, jengibre, no se le va a quitar. Hay que cambiar a un ARA-2. Experiencia de reacciones adversas. La reacción adversa más temida de ambos grupos es similar, es el edema angioneurótico. ¿Qué es eso, doctor? Como que usted se llena de ampollas en todo el cuerpo, rojo, caliente y con ampollas en todo el cuerpo. Es la reacción peor que hay de estos grupos farmacológicos. Y es más grave cuando esa inflamación y el enrojecimiento ocurre de forma interna, acá en la laringe, que es la vía respiratoria alta por donde metemos el aire y llega a nuestros pulmones, tráquea y pulmones. El edema angioneurótico es grave, y una vez que un paciente tiene este efecto adverso o edema angioneurótico por enalapril, por decirle algo, no debe darle tampoco ningún fármaco del otro grupo. Hablo de losartán o valsartán. Enalapril y sinopril y todos los priles son IECA. Losartán y todos los que terminan en tan, el nombre, son ARA-2. Cualquiera de los dos puede dar edema angioneurótico, pero si da uno de ellos, el A me lo dio, yo no puedo dar el grupo B. O si el B me dio, no el A. No, porque van a darle lo mismo y peor aún. Entonces, el edema angioneurótico, que es la reacción alérgica peor de estos grupos farmacológicos, hay reacción cruzada. Si le dio con un fármaco, le va a dar con el otro grupo farmacológico. Entonces usted no puede nunca mandarle esto. Esa reacción yo la he visto en 2 o 3 pacientes. Entonces, amigos, pues para terminar, estos grupos farmacológicos son la piedra angular de la cardiología. Nos apoyamos en ellos para controlar, sobre todo, pacientes hipertensos. Pero son también casi obligatorios en pacientes que ya tienen complicaciones cardíacas por hipertensión, como la hipertrofia del corazón, como el crecimiento del corazón, las insuficiencias valvulares, a veces inclusive las arritmias como la fibrilación auricular. Se puede dar estos medicamentos y hay trabajos científicos que han encontrado que la FA disminuye más con estos fármacos para la hipertensión arterial cuando son hipertensos. También en pacientes diabéticos que tienen daño renal, ya sea por proteinuria o por creatinina elevada, siempre y cuando no llegue a 2.5, que ya ahí no hay mucho beneficio, es obligatorio uso de ellos, de estos medicamentos, de uno o el otro, nunca usar los dos, y voy a decir eso rápido, porque puede presentarte esta reacción alérgica severa que tanto estoy mencionando. Pareciera algo inverosímil que yo dijera o planteara que un médico sea capaz de darle a un paciente enalapril por la mañana y, como no se controla, darle losartán por la noche.
porque son fármacos, grupos farmacológicos diferentes, y es grado, pero comparten el mismo eje de acción. Y además su uso combinado está formalmente contraindicado por el peligro de dar edema angioneurótico, que mencionaba que es gravísimo. Cuidado entonces. Y he visto pacientes, vi como 2 pacientes por ahí, no esta vez, hace años. Y dije, ¿qué pasó aquí? Dije yo. O sea, ojo, cuidado lo que estamos haciendo. Una cosa es que usted sea hipertenso y tome candesartán o mesartán, cualquiera, tenga una crisis hipertensiva, llega a un hospital o a un centro de salud y le den captopril, que es IECA. Eso es diferente. O sea, no he leído nunca que un paciente que tomara 2 al tener crisis hipertensiva, por tomar por casualidad captopril para esa crisis, desarrolle edema angioneurótico. Puede verlo, puede. Si el paciente tiene susceptibilidad, puede hacerla. Así que no está contraindicado el fármaco de elección en las crisis hipertensivas de emergencia hospitales, de urgencia hospitalaria. Pero ojo con los doctores, con los médicos cuando demos esto, porque nos puede salir un sortero paciente fatal que se viene de rash cutáneo, una alergia severa, y tengamos que tener a mano hidrocortisona y efedramina para ponerle. Ojo, ¿ok? No está contraindicado la captopril, fármaco de elección, crisis hipertensiva, pero mucho cuidado cuando el paciente está tomando previamente un ARA-2 como antihipertensivo. Si el paciente está tomando enalapril o lisinopril o cualquiera, pues no tiene por qué darle un efecto adverso importante, agregarle captopril, ¿no? Porque son del mismo grupo farmacológico. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, amigos. Así que les agradezco la sintonía, también que compartan el video, le dan like a la página, ¿ok? Y bueno, entre más crezcamos, más vamos a expandir este conocimiento, y créanme que sinceramente muchas veces no tenemos el tiempo en la consulta médica a diario de los pacientes para explicarle todo esto, y lo hacemos tal vez en 5 minutos, 6 minutos, pero no podemos tomarnos media hora como lo hicimos hoy para explicarles bien por qué mandamos ese medicamento, por qué a veces hay que gastar 30 córdobas o 40, o no hace falta que gaste 40, sino que con 5 córdobas resuelve para alguna enfermedad que también es tan frecuente, ¿ok? Así que le agradezco mucho acá, les decía muy buenas noches y gracias por los buenos deseos, que me mejore.